Bueno, hablaremos de un episodio curioso de la Revolución Francesa que tuvo lugar apenas 2 meses después de la toma de la Bastilla. Debe entenderse que más allá de la revuelta, el rey no había perdido del todo su poder. Se gestó una asamblea constituyente, había nuevos derechos, etcétera, pero se mantenía la forma monárquica de gobierno. Esto ocurrió hasta que el rey después fue considerado traidor a la patria por intentar obtener... No, primero, sí, últimamente por eso, pero antes por intentar obtener ayuda de otros países con monarquías absolutas para fortalecer la posición monárquica en Francia. Pero hasta ese momento en Francia había una especie de monarquía constitucional. En medio de las deliberaciones entre la Asamblea Constituyente y el rey, desde luego se producían fuertes discusiones, enfrentamientos. En septiembre de 1789 se produjo una escasez de pan. No había Marroco. No. El año anterior había venido un huracán de granizo que había destruido gran parte de la cosecha de trigo, por lo que la harina se había convertido en un artículo muy escaso. A pesar de este asunto, allá por octubre, Luis XVI cometió la torpeza de ofrecer en el Palacio de Versalles un banquete a los oficiales de su ejército en Flandes. Ahí estaba María Antonieta, hizo su aparición teniendo en brazos al delfín, mezcla vino, un bailongo desmesurado. El banquete causó muy mala impresión entre el pueblo y también entre los partidarios de Felipe de Orleans, que era el jefe de una rama disidente, una rama secundaria, no disidente, secundaria de la familia, y que era un tipo que pretendía que el poder de Luis XVI cayera, no tanto por un berretín genuinamente republicano, sino porque trataba él de hacerse con el poder. Y Felipe entonces distribuyó mucho dinero entre los hambrientos y redactó minuciosamente el plan para una reacción que debía parecer espontánea. Y el 5 de octubre de 1789, una multitud abandonó París, dirigida por un sargento orleanista llamado Mellard, y empezaron a marchar para Versalles, que queda ahí nomás, ¿no? En esa tropa, compuesta por agitadores a sueldo, el duque de Orleans había incluido a 3.000 prostitutas, ni una menos, que habían sido reclutadas en todos los barrios de la capital y especialmente en la población galante del Palais Royal, que era el lugar frente al cual se congregaba la aristocracia de la prostitución parisina. Todavía está en pie el Palais Royal, ahora... ahí es donde vivían, en principio vivían los Richelieu. Los Richelieu, claro, es un palacio de la Gran Siete. Queda en la calle Rivoli, me parece. Bueno, los reclutadores habían sido muy hábiles porque sabían que aquellas damas estaban muy capacitadas como para sembrar el desorden en las tropas que custodiaban el Palacio Real. Muy bien. Avanzó la columna hasta Versalles, meta grito, meta insulto, pan o las tripas de la reina, gritaban. Por cada localidad que atravesaban, saqueaban las bodegas. Así que querían pan y tomaban vino. Que al pan le digan pen y al vino ven, está bien. Bien. Muchos pensaron, ¿quiénes serán estos saqueadores de vinerías? Hasta llegó a suponerse que algunos integrantes de la asamblea estaban detrás del levantamiento. Otros decían que eran los traficantes de harina, que querían crear el desorden para enriquecerse, pero nadie imaginaba que aquella multitud estaba organizada por un príncipe de sangre real como era Felipe de Orleans. Cuando los muchachos llegaron ante Versalles, el sargento Mellard empezó a cantar una canción en honor a Enrique IV, un rey que había sido muy popular un par de siglos atrás, era el padre de Luis XIII. Las muchachas del Palais Royal, entonces, ni bien terminó la canción, empezaron a provocar a los soldados del palacio. Y los soldados respondieron a las provocaciones, de modo tal que al rato estaban todos ahí entre los yuyos con las muchachas. Todos los senderos que conducían al palacio se habían convertido en un verdadero lupanar. Todos bebían, cantaban, se hacía el amor pluralmente, sin ningún pudor. Los soldados apostados en la puerta se distraían, desde luego, ante tantos miles de encantos. Luis XVI recibió a 5 delegados. En realidad eran delegadas,
Se trataba de 5 prostitutas. La que debía hablar se llamaba Louise Charry, pero la dama se emocionó tanto ante la presencia del rey que dijo, queremos pan, y se desmayó. De todos modos, el rey prometió ordenar que se trasladaran los granos de no sé dónde para abastecer a París, qué sé yo. En fin, aquella tropa orgiástica había tenido un relativo éxito. Pero volvieron, se les ocurrió volver para festejar aquel logro junto con los hombres de la Asamblea Constituyente que estaban en París. Marcharon otra vez para París. El sargento Mellard reunió a las prostitutas para conducirlas él mismo hacia la asamblea. Cuando las chicas llegaron a la sala de sesión, hubo un gran escándalo. Estaban todos los diputados en sesión. El presidente, asqueado por ver a las damas recostarse en los bancos o hacer gestos obscenos a los representantes del tercer estado, etcétera, se levantó, el presidente, y se fue. Inmediatamente, una mujer llamada Landel se sentó en el sitio del presidente, tocó la campanita y gritó, acercaos, venid nacionales, conviene que nos amemos. Pero es bastante discreta. Sí. No entendí. Algunos diputados abandonaron la asamblea de inmediato, pero otros, muchos otros, retenidos por las muchachas que se les sentaban en la rodilla, se quedaron en la sala. Bueno, muy pronto todos se dejaron tentar y de ese modo una de las primeras sesiones de la Asamblea Constituyente se convirtió en una orgía extraordinaria. Cuando la orgía terminó, los representantes regresaron a sus casas, algunos seguidos por alguna chica. Se cuenta que en un establecimiento de baños continuó la Saturnalia. También se cuenta que todos los asambleístas estuvieron encantados con lo que sucedió, menos uno, que a los 31 años seguía virgen, y ese era Robespierre, el incorruptible. Maximilien. Dicen que había sentido Robespierre una gran confusión cuando una de las muchachas se sentó en sus rodillas. Y temiendo no estar a la altura de las circunstancias, se contentó con hablar con la chica de política y comentar los acontecimientos de la jornada. Pero por la noche, entusiasmado, hizo ir a aquella muchacha a su habitación y perdió su timidez. Algunos historiadores han dicho que la revolución comenzó como una orgía. Debe decirse acaso que los representantes de la asamblea se sintieron menos contentos por aquellos festejos cuando, más tarde, la gran mayoría quedó atacada por una sífilis que las muchachas de Mellard distribuyeron entre todos, ¿no? Por aquel mal, incluso los debates de la nueva Constitución tuvieron muchísimos ausentes. Y eso es todo lo que quería contar. ¿A quién quiere dedicar esta historia que comienza con una escasez de Marroco y termina con una orgía en la Asamblea Constitucional? Yo creo, Alejandro, que deberíamos recuperar algunos homenajeados en nuestro viejo y querido Imperio Romano, donde el pan era algo que distribuía el Estado. De hecho, cada vez que se obtenía un triunfo o sucedía alguna cosa grata a la mirada de más que de los dioses del emperador, era el mismo emperador el que repartía pan. Creo que la France Éternelle nos ha dado muchas lecciones, y entre ellas la de saber que a veces el hambre se puede suplir con el maravilloso alimento del amor. Y en ese sentido, hay personas que han frecuentado este programa muchas veces, como nuestro amigo Yves Montand, que cerca de los 70 años fue elegido como el hombre más sexy del mundo, cosa que motivó los insultos de muchos de sus admiradores. O bien el mismísimo Robespierre, que yo imagino que con la mandíbula rota y esperando ser guillotinado al día siguiente debe haber pensado tantos años dedicados al derecho cuando podría haber hecho las cosas un poco más torcidas. Por esa vida tan ascética, por aquellas muchachas que fueron vilmente tratadas después de la ocupación nazi, y quizás también podríamos incluir a nuestro nuevo embajador allá, que es Aldo Ferrer, un hombre de 90 años que va a representarnos en París, por mi amigo Eric Calcaño también, y por toda esa gente que sabe que aun cuando parezca una tarde aburrida, y usted y yo lo hemos comprobado, suceden milagros a cada rato, sous le ciel de Paris. Y Sous le ciel de Paris es la canción que vamos a escuchar, una versión rara con un pianista muy, muy genial, justamente de Yves Montand. Adelante, por favor.